Círculo central contra Lemao, escapa Diego, se lleva la pelota Maradona también contra Dunga, ahí va Maradona para Canilla, gol, 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 gol. Bienvenidos a una nueva edición de Aislados. Somos dos amigos hablando de deportes por Skype en tiempo de coronavirus. Día 80 del aislamiento social preventivo y obligatorio. Me gustan los números redondos. Hoy es domingo 7 de junio en la República Argentina. Yo soy Matías Baldo y estoy como siempre con Javi Saúl. ¿Cómo andas, Javi? ¿Cómo andas, Mati? Todo tranquilo. Hoy una infidencia. Venimos contando, ¿no? Que esperamos nuestro programa, o lo hacemos realmente, grabamos antes del programa favorito, el de la cocina, el de las pastas, el de la pastelería y demás. Hoy lo hacemos después del programa, lo estamos grabando ya en lo que es casi las primeras horas, los primeros minutos del 8 de junio. No sé si estás de acuerdo con todo lo que pasó, o ya definidos los semifinalistas de nuestro programa estrella, pero sacando eso, sigue Aislados. Sigue este podcast que ustedes pueden suscribirse y así no perderse ningún episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox y en todas las plataformas de audio. Suscríbanse, pongan me gusta, 5 estrellas, bueno, todo lo que ya saben hacer. Y también pueden suscribirse al canal de YouTube de BW, así como suena BW. Encuentran en YouTube los episodios, tienen otra opción para escucharlo. El que no está familiarizado con las plataformas de audio de podcast, lo puede hacer en YouTube, directo, buscan el episodio, encuentran los capítulos aislados y lo pueden ver en la tele, en la compu, en la tablet, en el celu, donde ustedes prefieran. Un episodio en el que vamos a hablar y recordar el Mundial de Italia 90. Acá me vas a tener que ayudar vos, Javi, y te tiro la edad de encima. Yo nací en el 91, así que te vas a tener que hacer cargo vos. Uno lo sabe, pero no lo vivió en carne propia, así que hoy te toca a vos. Y con respecto a Bake Off, me parece que está bien que hagan los 4 que tenían que quedar. Una semifinal que van a estar bien interesantes. Me dio pena Angelo, 19 años. Joven promesa. Impresionante. Sí, un talento impresionante. El prospecto del programa. Me dolió que hicieran tan mal el volcán de chocolate, la verdad. Es difícil hacer el volcán, pero bueno, ya semifinales, rumbo a las semifinales, la verdad está complicado. Y si hablamos de competencias inolvidables, porque la verdad que este Bake Off la pegaron. ¿Sabés qué? Te cuento una particularidad, Javi. Este programa está grabado hace 6 meses, o sea, no es que es de ahora. Sí. De hecho, vos pones a Paula Chávez en el programa y pones a Paula Chávez en su Instagram y está por ser mamá, tiene una panza terrible y vos la ves en la tele y está impecable. Entonces, nada que ver la figura de una con otra. Pero bueno, fue un boom. De hecho, casi no sale al aire y aprovecharon esta cuarentena para meterlo y está haciendo un éxito. Las redes sociales convirtieron el programa en un éxito. Y cada uno de los chicos que participó en realidad de la competencia, empezó a crecer en followers, en seguidores, en repercusión en las redes, en el impacto terrible. Pero bueno, no me voy a extender porque si no hacemos un programa de Bake Off, una te lo sola podemos cosa, dedicar. Sí, una sola cosa. Creo que, más allá del éxito, la gente necesitaba competencia. Falta deporte los domingos y la competencia se la termina dando Bake Off. Empieza a poquito igual a volver la competencia. Veremos si eso hace mella en Bake Off, aunque creo que ya tiene un público ganado. Y metámonos, sí, en el tema de hoy, Javi, que lo estuvieron haciendo bastante en La Nación con una nota espectacular tuya, que recomiendo, por supuesto, ahora nos vas a contar un poquito, pero sí sobre la selección argentina que después de ser campeona en México 86
hilvanó un segundo mundial inolvidable para quienes lo vieron en vivo, también para quienes, bueno, lo vimos en retrospectiva, pues la verdad es que uno se alimenta de esos recuerdos y de los videos y de la suerte que hay, por ejemplo, de que FIFA haya subido hace poco el partido completo entre Argentina y Brasil, pero vamos a meternos de lleno en el Mundial de 1990. Primero, abro paréntesis un poco lo que marcabas esto de la cobertura de la Nación. Básicamente, hace una semana salió un suplemento dedicado a Italia 90, una idea de traer toda esa nostalgia y volcarla en formato papel, y obviamente las notas en formato digital no salieron el mismo día. ¿Viste esto, Mati? Que no tiene que ir una cosa de la mano de la otra, ni que las que salen primero en digital después tienen que ir ese mismo día en papel, ni al revés. Esto se rompió por completo ya. Esa vieja idea de que tiene que estar primero en alguno de los dos lados ya cambió. Bueno, salió primero en papel, esta vez, se esperó, y obviamente lo que vos decías, algo que salió publicado hoy, que lleva mi firma, tiene que ver con una idea, una especie de crónica / opinión. Vos no lo viviste, pero me tocó muy de cerca, quizás en mi caso fue mi primer mundial fuerte, ¿no? Mi primer mundial consciente. Tengo recuerdos, por suerte, tengo recuerdos de los festejos del Mundial 86, pero no el día a día. Viste que uno cuando está en el Mundial, Mati, además de que la vida es eso que pasa entre Mundial y Mundial, ¿no? Cada 4 años, lo que nos sucede a todos, por lo menos me sucede a mí del 90 para acá, es que vos sabés qué estabas haciendo ese día, si estabas en el colegio, si ya estabas trabajando, si estabas en la facultad, si estabas con tu familia. Es muy difícil que vos te olvides. Bueno, en mi caso sucede con Italia 90, y lo que sí destaqué, y por suerte la verdad que tuvo cierta repercusión, fue porque el peor mundial desde el lado futbolístico, ¿no? Es un mundial muy pobre, es un mundial que más allá de la nostalgia uno podría evitar ver. Es el mundial con menos promedio de gol en la historia, es un mundial con algunos estadios vacíos, es un mundial donde las potencias, un Brasil que venía muy bien ganando los 3 primeros partidos de grupo, termina cayendo contra una Argentina un poco más amarreta, con más garra que fútbol. Después una Holanda que queda ahí, Inglaterra ahí, Italia, que es el dueño de casa, cae en semifinales en mano de esta Argentina. Y entonces todo ese contexto hace que no sea el mejor mundial desde lo futbolístico. Mismo en la final. En la final seguimos discutiendo penales, como en Argentina-Camerún inicial discutimos patadas, discutimos si fue penal de Alemania, o sea, el que le hicieron a Calderón, si fue penal el que después hizo Argentina, cuál fue la influencia Codesal. Pero, Mati, el recuerdo de ese mundial no es qué bien que jugaba este equipo, cómo aplastaba este equipo, o la final fue brillante. Es un mundial opaco desde lo futbolístico, pero brillante, Mati, desde lo cultural, brillante desde la nostalgia, y creo que ahí se transforma en inolvidable. Uno empieza a repasar, Mati, y es realmente increíble todo lo que sucedió. Primero, para destacar una cosa, y que me parece que tiene que ver mucho con esto de este mundial y de la nostalgia. Es el último mundial, Mati, del viejo mundo, y no estoy diciendo viejo mundo por Europa, sino de otro planiferio, Mati, otro mapa en el que, por ejemplo, Argentina juega contra la Unión Soviética, Mati. O sea, claro. La Unión Soviética después de eso no existió más. Juega contra Checoslovaquia, contra Yugoslavia, pero Checoslovaquia acá estaba en el Mundial. Juega contra Yugoslavia después de eso no existe más. Checoslovaquia, que integraba el Mundial, no existe más. Alemania, que es la campeona, Alemania federal, que es justo en la previa a la reunificación, o en plena reunificación y caída del muro y demás, es campeona, y Alemania democrática se queda fuera del Mundial, a 2 puntos de la clasificación a las eliminatorias europeas. Cuando yo repaso todo eso, Mati, la sensación es eso: un Mundial de otra época, de un mundo que ya no existe, y el de los bigotes, el de las camisetas multicolores, el de un contexto, Mati, que no es el fútbol, no es el mundo que vivimos hoy en día. Italia 90, porque el peor mundial fue el mejor mundial de la historia, es la nota que escribió Javi en La Nación, por si la quieren buscar, la recomendamos. La verdad que todo el laburo que hicieron sobre Italia 90 en general en La Nación
es muy bueno y vale la pena repasarlo. Hay muchas notas interesantes, una de Dani Arcucci que tiene más formato long form con un fondo negro que me gustó mucho también. Es cierto lo que decís, Javi, parece otro fútbol. Yo, por ejemplo, ahora en cuarentena, viste que uno tiene un poco más de tiempo, me senté a ver varios de los partidos que FIFA fue subiendo en su canal, los partidos completos. Y, por ejemplo, vi el Argentina-Inglaterra del 98, que es mi primer recuerdo, esos octavos de final. Yo nací en el 91, el 98 es mi primer recuerdo futbolístico. Me acuerdo, como vos decías, qué estaba haciendo ese día, dónde estaba. Estaba en el colegio, después de haber jugado al fútbol yo, después de haberme partido las 2 paletas por un golpe, y estaba en el patio del colegio viéndolo con mis compañeros. Y me acuerdo exactamente de todo lo que pasó. Ahora, cuando vos ves el desarrollo y ves el fútbol, es muy diferente, aunque el del 98 un poquito más similar al actual, pero el del 90 es otro fútbol. Javi, vi también, por ejemplo, volví a ver ya por enésima vez Argentina-Brasil, y más allá de los palos y más allá de las situaciones en las que Argentina sufrió y terminó salvándose, los momentos de zozobra, el ritmo es completamente diferente. Y si hay algo que también lo marca, es esta diferencia incluso desde hasta los países que participaban. Cuando vos decís Unión Soviética, que se desintegra en el 91, y después empiezan a aparecer tantos países que enfrentaron a la Argentina incluso en mundiales, en los que, bueno, antes era un equipo solo, ¿viste? Siempre está ese juego de cómo hubiera sido hoy en día el equipo de la Unión Soviética, que para empezar tenía una camiseta hermosa, que alguna vez usó un equipo de fútbol mío. La hicimos especialmente porque era divina esa camiseta roja. Pero bueno, después empezaron a desarmar las repúblicas soviéticas, y tenés, bueno, Rusia, Ucrania, Uzbekistán, Estonia, Bielorrusia. La verdad es que cambió el mapa. Por eso también cuando hablas con familiares, con gente de mayor edad, te dicen, mirá, cuando yo iba al colegio Europa estudiaba otra cosa, o sea, era mucho más fácil. Y hoy en día tenés una cantidad de países, lo que es, estamos hablando por supuesto de esto de la Unión Soviética, pero si ves por la parte de Yugoslavia también, tantas divisiones a nivel europeo que te terminan cambiando absolutamente el panorama, y también las clasificaciones a los mundiales, los equipos que participan en los mundiales. Así que vale la pena destacar esto, y me parece que es el último mundial también, Javi, coincidirás vos que estuviste más metido en el tema, de un poco una sede más relacionada con el fútbol, ¿no? Porque si bien no es el último, después tuvimos otros, pero el 94 ya es Estados Unidos, donde se intenta meter un poquito el fútbol en un mercado que no lo adoptaba. 98, bueno, vuelve a Francia, 2002 vamos a Corea y Japón, 2006 Alemania, empieza esta alternancia, ¿no? 2010 Sudáfrica, 2014 Brasil, 2018 Rusia, 2022 Qatar. Bueno, acá ya directamente encadenamos en 2 países que no son futboleros. Me parece que eso te empieza a marcar un poco la pauta de también usar el fútbol, cuando se empezó a usar el fútbol como un medio de publicidad, también del deporte, el mundial puntualmente, para intentar conquistar algunos países que no están tan metidos en el fútbol, ¿no? Sí, es básicamente, Mati, un poco coincidiendo con lo que vos planteás. Es la sensación del último mundial de otra época del fútbol, de otro momento. Venía alternando los mundiales en sedes relativamente más futboleras, que iba picando por sedes futboleras, y obviamente ya el salto a Estados Unidos da vuelta a todo. Bueno, ya después en Francia dejan de ser 24 equipos para ser 32, o sea, ya empieza otro fútbol. Y por ejemplo, una de las cosas que deja este horrible mundial futbolístico, o mal mundial futbolístico, como uno lo quiera llamar, más allá del ritmo y demás, no era un fútbol que se destacaba, es que, por ejemplo, lo último que se ve para el mundial de Italia 90, que obviamente duró un año más, unos meses más, pero después ya terminó, es el pase atrás al arquero. Obviamente que eso venía existiendo durante mucho tiempo, pero que, digamos, cuando digo el pase atrás al arquero es que lo agarre con la mano. Te digo, claro, por la duda que alguno que lo esté escuchando piense que sigue existiendo el pase atrás al arquero. Bueno, no, lo agarraba con la mano, y obviamente que eso existía, pero esta cosa entre defensiva, un poco más aburrida, Italia 90, el mundial con peor promedio de gol en toda la historia de los mundiales, desde el 30 hasta Rusia 2018, ninguno tuvo menos menos promedio de gol por partido. Lo hizo muy tedioso, y la FIFA tuvo que intervenir para decir hasta acá, porque lo que pasaba, Mati, es que, por ejemplo, los arqueros hasta Italia 90, o con Italia 90 como el punto más alto, tenían tenían la pelota más tiempo que otros jugadores de campo, una de las posesiones más altas
del campo de juego, cuando, viste, la FIFA quería un fútbol más dinámico o se buscaba que sea un poco más entretenido y obviamente lo buscaban ya de cara a lo que fue el Mundial de Estados Unidos. Recordar, Mati, de Italia 90, bueno, la mascota Chiao, que quedó marcada. Para mí, la canción Un verano italiano, mal traducida como un estadio italiano, pero una estatua italiana es quizás el himno de una generación, obviamente el himno de ese mundial y el himno de otros mundiales. Pocas veces se destaca tanto una canción de cara a un mundial. Obviamente que puede ser que no se escuche en la cancha, porque no sé, en Rusia quizás se escuchaba el Waka Waka, me acuerdo, por ejemplo, pero sí en las publicidades se apelan a la nostalgia usando la canción de Italia 90. Y me parece que eso marcó a los hinchas argentinos, y el hincha argentino terminó de alguna manera convenciéndose que este era un gran mundial por todo ese conjunto, Mati. O sea, todo lo cultural iba por afuera de lo futbolístico. Creo que los más puristas deben, o sea, detestar de alguna manera el mundial, lo desprecian de alguna manera Italia 90, pero termina siendo un poco el rincón del fanático. A veces pasa eso, ¿no? Por ejemplo, cuando uno habla de Sudáfrica 2010, se queda con el recuerdo de una Argentina que se va eliminada por Alemania en aquella goleada por 4-0, pero la realidad es que uno, por lo menos a mí es lo que me pasa, se queda con esa sensación de que lo disfrutó, tal vez porque estaba Maradona como técnico, por ejemplo, digo, lo que le puede pasar a cada uno, o la diferencia, me parece, entre Italia, donde Argentina llega a la final y la pierde, y Brasil 2014 llega a la final y la pierde, es que esa Argentina 2014 creo que jugaba mejor y era un equipo que seducía un poco más. Además que estaba acompañada por un contexto de mejor fútbol, ¿no? En este sentido de lo que vos marcabas del promedio de gol, de que tal vez los equipos más importantes quedaron en el camino. No sé si querés repasar un poquito, pues imagino que va a haber mucho chico que nos va a escuchar de mi edad, me permito llamarnos chicos, o más jóvenes incluso, que tal vez no tienen tan presente un poco cómo fue ese camino argentino en el Mundial, y vale la pena, me parece, repasarlo. Argentina venía a ser campeón del mundo en el 86, debuta y pierde con Camerún, Javi. Sí, y por eso es la excusa de este episodio, grabado en el cierre del 7 de junio y los primeros minutos del 8 de junio. ¿Por qué? Porque el 8 de junio es la fecha de los 30 años del partido frente a Camerún, el partido en el que Bilardo, en la charla posterior al partido, dijo algo así como, bueno, si no pasamos, que se caiga el avión, o sea, así directo. ¿Por qué? Porque Argentina obviamente debuta en un partido de mucha violencia. Fueron a una casa directamente de Canilla y Maradona y compañía, pero Camerún logra sacar diferencia en el Giuseppe Meazza, después de un gran show, Mati, de moda y baile, y obviamente hasta una conexión con la Scala de Milán, pero sacando ese costado cultural. 0-1 Argentina con Camerún, recordado salto de Manbik a los 67 minutos, ese 8 de junio de 1990, del que se cumplen 30 años del debut. Argentina necesitaba obviamente ganar para avanzar. Tenía algo, Mati, que hoy también es raro, porque eso ya dejó de existir, o por lo menos ya no se usa más en los mundiales, que clasificaba el mejor tercero. Entonces, claro, no era tan difícil meterse, obviamente que podías quedarte afuera, pero no era tan difícil meterte, necesitabas obviamente sumar. Bueno, Argentina lo logra con la Unión Soviética en nada menos que en Nápoles, con goles de Troglio y de Burruchaga, el día para el que no la vio, que la busque, de la segunda mano de Dios. Maradona había hecho una del 86, frente a Unión Soviética, evita un gol de la Unión Soviética, y Argentina logra sacar un 2-0, la verdad, una atajada clave de Maradona, en un partido en el que Argentina necesitaba sumar y obviamente termina venciendo 2-0 Unión Soviética. Y después, ¿en San Paolo? Sí, en el San Paolo de Nápoles, nada más y nada menos. El Diego ahí presente. Y además ahí directamente decreta la primera y única eliminación en primera ronda de la Unión Soviética en Copas del Mundo, en lo que fue la despedida del equipo soviético. Y el 18 de junio del 90, Argentina logra también en el San Paolo rescatar un 1-1 frente a Rumania. La verdad, Mati,
este fixture con 2 partidos en Nápoles con Maradona, una delicia para el que fue básicamente a cubrir ese mundial, el que estuvo ahí cerca de la selección. En la tierra prometida, Argentina logra sacar 1-1 con Rumania y finalmente se clasifica tercero del grupo. Un grupo que, a ver, si en la previa vos me decís Camerún, Rumania, Argentina, Unión Soviética, entiendo que avanzan Argentina y Unión Soviética. Digo, en la previa, analizando, bueno, Camerún primero, Rumania segundo, y por diferencia Argentina tercera, y logra meterse finalmente como la mejor tercera. Por el otro grupo, este era el grupo B del Mundial, en el grupo C, Brasil pasó caminando, Mati. 3-3, Brasil 2-1 con Suecia, 1-0 con Costa Rica, 1-0 con Escocia. Esto, todos los partidos de Brasil en Turín, en el Dele Alpi. Brasil pasa y se enfrenta con Argentina. ¿Y viste cómo pasa esto, Mati? Alguna vez lo hablamos. De cuando llegás, cuando es el mano a mano, no importa la previa, no importa que vos vengas con todos los partidos de grupo ganado contra uno que entra de casualidad por la ventana. Bueno, pasó eso. El 24 de junio en Turín, Argentina elimina a Brasil. Está disponible el partido en el YouTube de FIFA, el que lo quiera ver, completo, relatos en inglés. La verdad que vale la pena, hay imágenes de bidón de Branco incluido. 24 de junio frente a Brasil, 1-0. Después, el 30 de junio viaja a Florencia, empata 0-0 y termina clasificando, eliminando a Yugoslavia por penales. Empieza a aparecer Goicoechea, pero ¿sabes qué pasa acá, Mati? El Diego falla un penal en manos de un arquero que le había atajado un penal jugando para el Napoli. Entonces, más allá del avance argentino, queda ahí la sensación de un Diego que había dado el pase a Cani frente a Brasil y había fallado frente a Yugoslavia. Y Argentina viaja ya, Mati, te digo, entregada. O sea, bueno, pasó a Brasil de casualidad, pasa a Yugoslavia por penales, lo espera con cuchillo y tenedor el dueño de casa en Nápoles y Argentina da el golpe. Argentina elimina a Italia por penales también, después de empatar 1-1. Avanza obviamente gracias a Goico y otra tajada más. Y hubo otro brillante desempeño, quizás en lo que fue el punto más alto de su carrera. Y finalmente, ya el 8 de julio, en Roma, en el Olímpico, cae en manos de Alemania Federal en el partido de Codesal y demás. Es un camino, Mati, que, a ver, decíamos en lo que era el grupo, Unión Soviética da la sensación de ser más fuerte que Rumania y Camerún. Bueno, termina pasando los otros 3 menos la Unión Soviética, pero Argentina logra vencer a la Unión Soviética en el grupo y obviamente lo deja fuera. Se saca a Brasil en octavos, se saca a Yugoslavia, Mati, que Yugoslavia era muy duro, vos lo decías. Sí. Son 6 países en uno, que hoy son 6 países muy complicados. Yo te digo, jugás contra Croacia en el grupo y es difícil. Bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Bueno. En Rusia. Y hoy imagínate esos con 6. O sea, podían elegir al que querían. Yugoslavia, muy difícil, los dejan el camino. Dejan el camino a Italia, el dueño de casa, y no puede con Alemania. Me parece, Mati, que más allá de la música, más allá de la mascota, más allá de la mística y demás, primero, es el cierre de una generación que logra el campeonato del mundo y el subcampeonato. Eso tiene un impacto. Y lo segundo, Mati, a ver si coincidís, se lleva puesto, digamos, pesos pesados. O sea, no es una Argentina que llega de suerte, pero sacándose de encima a equipos más sencillos, sino que sacando la derrota contra Camerún. Después, la verdad, que el camino no fue un camino sencillo y así todo, Argentina, golpeada, con sanciones, con el Diego en una pierna, se mete en la final. Me parece que todo ese combo lo termina haciendo un poco ese mundial inolvidable, que sí coincido, el de Brasil 2014 tiene mejor fútbol, tiene mucha emoción y quizás es el único para mí que le puede dar pelea. No, y hay algo además, Javi, haciendo un poco de repaso por todo lo que decías. Queda el recuerdo de ese partido frente a Brasil en que Argentina merece perder y lo termina ganando en una genialidad de Maradona y el gol de Canigia. Queda también en la memoria los penales de Goicoechea frente a Yugoslavia y frente a Italia. Queda en la memoria el insulto de Maradona en la previa a la final, porque lo abucheaban en Roma, mientras abucheaban el himno el hijos de puta de Maradona a los hinchas. Queda el sinsabor del penal cobrado en la final.
queda el sinsabor de saber qué hubiera pasado, porque Canigia, si no me equivoco, y vos lo vas a saber mejor que yo, es amonestado en las semifinales y se pierde la final del Mundial. Entonces te queda también Canigia, que venía siendo figura en la Argentina junto a Maradona. ¿Qué hubiera pasado si el Pájaro jugaba la final frente a Alemania? Una situación que, bueno, ya la debatimos muchas veces y no sé si nos vamos a meter ahora, si fue penal, no fue penal. La verdad que cada vez, al menos mi generación, y imagino que vos también la tuya, aunque prácticamente somos de la misma generación, perdóname por matarte, pero estamos ahí. Uno ve a Alemania y llora. Es como quemarse con leche y llorar, porque ves el Mundial del 90, ves la final del 2014, y ves 2006, y ves 2010, y la verdad que todo te remite a que Alemania es la bestia negra de la selección argentina. Me quería quedar con una cosita más, que pasa porque hablamos de Camerún y en estos días salieron notas sobre el partido y justamente también sobre el protagonista, que dice, bueno, si jugamos de vuelta con Argentina, la única vez que le ganamos es ese 8 de junio del 90, pero Camerún después siguió en el Mundial, que había clasificado como líder del grupo de Argentina, le gana a Colombia en los octavos de final y pierde frente a Inglaterra en tiempo extra en los cuartos de final por 3-2. Sí. Digo, no era un equipo improvisado, tenía como gran figura Roger Milla, ¿sí? Y bueno, obviamente Camerún hizo un buen torneo. Sí, un Roger Milla que en algún momento sabremos la edad exacta que tenía, no porque en este caso no es que era un juvenil que decía que tenía 18 y en realidad tenía 25, sino que de casi 40 años, brillando obviamente en ese Camerún. O sea, su documento marcaba 38. O sea, si no es cierto los 38 de Roger Milla y en realidad tenía más, era brillante. O sea, un jugador de 38, casi 40 años, que llegó a esa selección y que obviamente, como vos marcabas, en la previa, uno podía decir, en el grupo, obviamente, la Argentina Unión Soviética, pero después el camino que termina siendo Camerún, sacando a Colombia en el recordado partido de Higuita, que abro entre paréntesis, Higuita estuvo tuiteando estos días, que viste lo mal que hace salir por el quedate en casa, bueno, un poco tomándose en broma su salida y su error que le cuesta a Colombia ese octavos de final del Mundial de Italia 90. Camerún avanza y Camerún cae en manos de Inglaterra en uno de los pocos, te diría, partidazos de ese Mundial, de ese Camerún-Inglaterra. Lo recuerdo como un partido muy emotivo y que obviamente empezás a hacer más allá de la rivalidad que hay con Inglaterra. Digo, podría haber sido otro equipo, pero empezás a tener esa cosa de querés que gane el más débil y más allá de que Argentina había caído contra Camerún, había esa sensación de, bueno, ojalá que Camerún pueda seguir avanzando. Finalmente cae en manos de Inglaterra. Te decía, Mati, un mundial que me parece que marcó por afuera del fútbol. A ver, un mundial de culto, le podríamos decir. Sí. Un mundial que se transformó en otra cosa, donde, por ejemplo, cambian un poco la televisación, empiezan a aparecer los videos en la presentación de los jugadores. La verdad que es un gran show el que se manda Italia en el Giuseppe Meazza, digamos, haciendo una pasarela de moda, con música, bueno, la verdad un show muy italiano, además, con mucha épica maradoniana y hasta con un cierre, Mati. La previa de Argentina-Alemania, aparecen los tenores Pavarotti, Carreras y Domingo. O sea, una cosa cultural que cruza por completo a este mundial. Y un datito de color de todo lo que nos dejó este mundial. Hace un tiempo el Día de la Nación sacó los álbumes del mundial, no sé si los tenés, todos los álbumes del mundial completos. Por suerte yo además encontré y tengo el mundial, el álbum original más el de la Nación, sí. La verdad que está una reliquia. Está bastante intacto. O sea, algunas cosas ahí medio que se doblaron con el tiempo, pero está bastante intacto. Y el dato de color es que es la última figurita de Diego. Está bien, me podrás decir, pero Panini lo puso en el del 94. Sí, pero Panini no fue licencia oficial del 94. O sea, el último mundial, el Mundial de Italia 90 es Panini, el del 94 es Upper Deck, y Upper Deck no lo incluye, porque claramente cierra todo esto. Te diría, Mati, recuerdo fotos del Mundial del
del álbum del Mundial del 94, de Argentina-Australia. O sea que es como que empiezan a tomar un equipo donde Diego no estaba tan confirmado, más allá de que había vuelto para darle a Argentina la clasificación al 94, pero donde Diego no era el jugador que podía tener un lugar asegurado. Es el gran ausente en el álbum del 94, así que el que tiene en algún momento o encuentra la figurita de Diego de Italia 90 vale demasiado. Me parece más también, que... Javi, perdón, también, Sí. Javi, una época en la que uno conocía un poco a los jugadores, marcando esto del cierre, ¿no? De todo lo que ya hablamos, pero en la que conocías a los jugadores más por el álbum que Totalmente. por el día a día, porque digo, hoy cualquier usuario de internet puede acceder a ver a todos los planteles donde juegan. La verdad es mucho más fácil acceder a los datos y a los perfiles de los jugadores. Claramente en esa época no lo era. Y sabes que me surgió la duda recién también, Sí. porque vos decías que era la última foto de la última figurita de Maradona, y fui a buscar el álbum de 2014 y es verdad, no lo pusieron. Perdón, de 2010. No lo pusieron, ¿no? El 2010 como técnico. Claro. Sí, el 2000 pasa que a veces, por lo menos en la Italia 90 no había técnico. Claro. Entonces, ahí es más pero difícil. 2010 no está Maradona, ¿eh? No lo pone. 2010 no está, 90 es el último como jugador, 94 ya Perdec no lo pone, y obviamente después el Diego se retira como jugador y queda ahí esa figurita. Pero digo, una curiosidad más de un mundial que dejó todas estas perlitas, ¿viste? La música, la épica, obviamente la alegría del 86, pero acá hay una cosa que también el argentino se siente más cerca, ¿viste? A veces en el sufrimiento y pueden sentirse un poco víctima del maltrato de los árbitros, ¿viste? Bueno, en este sentido de Codesal, pero me parece que tiene todo eso, que ese verano italiano del 90, que termina encerrando un mundial muy cultural, muy malo desde lo futbolístico, pero eterno desde lo otro, ¿no? Eterno desde la magia, eterno desde la nostalgia. Algunos que no lo vivió, puede buscar, Mati, está todo en YouTube, está completa la ceremonia inaugural, por ejemplo, y recomiendo no solo la ceremonia inaugural, que se puede ver con relatos obviamente de la RAI, sino que recomiendo una relatada por Julio Ricardo, brillante, la de Julio Ricardo, y después están los partidos, están parte de los highlights de los partidos. La verdad que el que quiere viajar un poco en el tiempo puede hacerlo a ese mundial que decíamos. No fue el mejor de los futbolísticos, quizás exageramos diciendo que es el peor, pero bueno, vamos a decir que fue el peor mundial futbolístico, pero por otras cosas, por todo ese contexto, por todo ese color, esa mística y ese trasfondo cultural, quizás el mejor mundial de la historia.